cuánto hay que lavar el cabello? Mira, es muy importante. Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un live con una persona que la verdad yo he admirado muchísimo con todo el contenido que él ha publicado y sabemos que amamos todo lo que tiene que ver con el cabello. Esta persona es nada más y nada menos que el doctor Daniel Ast. Él es un dermatólogo especialista en enfermedades de pelo. Este doctor no solamente es especialista en enfermedades de pelo, sino que también es dermatólogo oncológico. O sea, tenemos aquí una persona que realmente es súper importante en la medicina y en la dermatología, porque además ha sido coautor en libros de dermatología. O sea, aquí vamos a aprender, amigos, o sea, con respecto al cabello, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la importancia del cuero cabelludo. Siempre que tenemos el cabello que nos arreglamos, queremos tenerlo fabuloso, espectacular, nos preocupamos muchísimo por los productos, cómo nos los secamos, cómo nos los planchamos, cómo nos los rizamos, pero nos olvidamos muchísimas veces que el cuero cabelludo es realmente importante para que tú tengas un cabello hermoso. Aquí ya está el doctor Daniel, vamos a darle paso. Ahora sí, ¿me escucha? Hola, Hola, ¿cómo está, doctor Daniel? muy Bienvenido. bien, ¿y tú? Muy Muy bien, bien, querida, ¿cómo te ha ido? súper bien, súper emocionada. Yo estoy segura que aquí todas mis amigas virtuales y amigos virtuales también, porque también tenemos aquí chicos que les interesa el tema del cabello, están súper emocionados. Me dejaron un montón de preguntas, doctor Daniel, Oye, con qué padre. respecto, sí, súper, con respecto a lo que es el cuero cabelludo. Claro que sí, me va a encantar platicar con todos ustedes de un tema tan interesante que me apasiona. Excelente, o sea, yo estuve viendo muchísimas cosas. De hecho, supe usted por un live, yo soy una fanática empedernida de todo lo que tiene que ver con el cabello y me interesa mucho el tema de la salud, más allá de la estética. Obviamente la estética a todas nos importa, pero sé que para lograr tener una estética como comúnmente pensamos que es muy linda, es importante una salud del cabello. Entonces, investigando, di con su trabajo, el cual admiro muchísimo, la verdad. Y Gracias, qué entre esas linda. cosas, ya yo en una oportunidad en mi país, yo soy venezolana, aquí les presento al doctor que es mexicano, ya a mí me habían dicho en una oportunidad que mi cabello yo lo tenía que lavar cuando fuera necesario, porque yo soy de cabello graso. Entonces, yo hace poco lo comenté aquí en mi cuenta de Instagram y en mi TikTok. Y eso, bueno, salieron un montón de opiniones, Daniel, pero entonces yo quiero que tú, como dermatólogo especialista en enfermedades de pelo, nos digas, ¿cada cuánto hay que lavar el cabello? Mira, es muy importante cada tipo de paciente. O sea, sí hay pacientes y sí hay que aclarar aquí mucho si el pelo está sano, si el pelo está maltratado. Eso tiene mucho que ver. Hay que aclarar si el pelo es lacio o el pelo es chino. También tiene mucho que ver. Ok, El pelo chino es un poco más difícil de manejar. Es un pelo que se seca más, que es más poroso y entonces a veces, o sea, yo en general recomiendo por higiene lavarlo diario, sobre todo a ok. las lacias. A las lacias sobre todo lavarlo diario. Las chinas sí va a depender de qué tan poroso o qué tan chino sea su pelo. Entonces, hay pacientes que necesitan lavarlo o diario o un día sí, un día no, o máximo en mi experiencia, un día sí, dos no. Pero eso va a ir son los requerimientos de cada quien de su lavado de pelo. La gente que Claro, lo tenga el pelo muy grasoso necesita lavarlo diario. La gente, ok. que te digo, por ejemplo, las chinas que tengan el pelo muy poroso, que se reseca muy fácil, si lo lavan diario se va a maltratar más. Entonces, por ejemplo, a las pacientes chinas sí les dejo a veces lavarse un día sí, un día no, máximo un día sí, dos no. Entonces, todo eso es muy importante. Ok, chino, aquí pregunta si chino es grueso, es rizado, el cabello que es muy Sí, rizado. muy rizado, sí, perdón. Así Ok, le llamamos nosotros, pero es rizado, exacto. y las personas, yo he escuchado que me han dicho muchísimas veces, de hecho tengo familiares que lo hacen, que dicen, no, yo me lo lavo una semana sí, una semana no,
porque nunca se me engrasa y no se me ensucia el pelo. A mí me parece como un poco loco, pero pues también entiendo que puede depender del tipo de las personas. ¿Está bien que se deje No, más de una semana sin lavar el cabello? no, a mí no me parece bien. Realmente esas personas, exacto. Por ejemplo, lo hacen mucho las mujeres que van al salón de belleza y que quieren el copete y el peinado, pero ahí no. Eso sí me parece excesivo. Sí hay un acúmulo de grasa, hay un acúmulo de desechos, hay un acúmulo de contaminación. Entonces, eso sí me parece excesivo. Lavar el pelo una vez a la semana o cada semana me parece es muy poco. El pelo necesita más higiene. Ok, y esas personas, por ejemplo, yo tengo una prima que ella, y mi mamá también le pasa, que nunca se les ve el cabello grasoso, así duren una semana sin lavarse el cabello. Eso es un tipo de cuero cabelludo diferente. Sí, es que la grasa se divide en dos. Ok, Está en la grasa grasosa, que es cuando se les ve grasoso, se ve ceboso, el pelo brilla, se ve, y está la grasa seca, que entonces tu prima o estas que me comentas deben de tener grasa seca, que si tú ves ok, microscopio, si tú ves a microscopio el pelo va a estar lleno de una escamita que rodea los pelos, y eso, por eso no se les ve grasoso, pero esa es una grasa seca. Entonces, hay dos tipos de grasa que le llamamos caspa grasa y caspa seca. Entonces, la gente que no se lava, lo que se les acumula es una caspa seca en general. Entonces, esa caspa seca, aunque no da problemas, aunque no es molesta, sí hace que se inflame la piel cabelluda y que se pueda caer más el pelo. En general, una persona que se lava una vez a la semana el pelo, el día que se lo lava se cae muchísimo pelo. Y eso es porque no llevan una adecuada higiene. Súper importante. ok, entonces podemos decir que debemos lavar el cabello lo más recurrente que pueda cada persona. Sí, yo en general lo recomiendo diario o un día sí y un día no. Es como lo que más Ok, recomiendo. sí, porque por ejemplo, en mi caso yo lo pudiera lavar diario, me encanta. Solamente que obviamente maltratamos mucho el cabello en el momento en que utilizamos el secador o la rizadora. Exactamente, exactamente. Depende qué hábitos tengan. Si usan shampoos con mucho sulfato. El sulfato es lo que más limpia el pelo. Para que entiendan, es como si meten jabón al shampoo. Entonces, los surfactantes o el sulfato es el jabón que lava el pelo. Es lo que más limpia el pelo. Pero ¿qué pasa cuando tiene mucho sulfato? Lo maltrata más. Claro. Por eso se recomienda usar shampoos libres de sulfato o con sulfato bajo. Yo es lo que más Ok, recomiendo, que tengan bajos en sulfatos, porque sí limpian, pero no agreden tanto al pelo. Si es ok, una persona como tú, que diario, que se usa mucho la pistola, o que usa mucho tintes, tratamientos, etcétera, no les recomiendo lavarlo diario, porque es demasiada pistola, es demasiado claro. maltratarlo. Entonces, por eso decíamos que depende de cada paciente. Yo que a mi pelo no le hago nada, no le pongo tintes, ni pistola, ni nada, lo único que uso es una crema para peinar o algo así, lo lavo diario. Y a mí, Claro. si es de los que, si no lo lavo diario, se me engrasa horrible. Entonces, mi piel es piel cabelluda grasa, grasa grasosa, y entonces la tengo que lavar diario. Probablemente tú, que no lo tengas tan grasoso y que uses pistola diario y eso, tal vez no necesites lavarlo diario, sino tal vez un día sí, un día no, o un día Un sí, día dos no. no. Así como lo haces un día sí, un día no, me parece correcto. Sí, o ¿Sale? sea, y ya el día que lo voy a lavar, ya siento que están las raíces grasas. Exactamente, exactamente. Y Entonces, dime. qué tal con respecto a lo que estaba diciendo de usar la pistola, el secador, todo eso, las rizadoras, de estos utensilios que generan calor, bien sea la plancha, el secador, la rizadora, ¿cuál sería el menos dañino? Porque si bien todos son dañinos, ¿cuál sería el que, bueno, más bien opta por este que por este? Exactamente. El calor lo que hace en el pelo es meter aire al pelo. Entonces se le llama una cosa que usamos que se llama pelo burbuja. Entonces el pelo burbuja es cuando literal ves al pelo al microscopio y hay aire, burbujas de aire metidas dentro del pelo. Eso daña mucho el pelo y daña mucho la cutícula. Entonces lo que tienen que hacer, yo lo que más recomiendo es una pistola de aire frío, como la Dyson. ¿Sabes? Dyson es una marca que usamos mucho, que es un tipo de secado en frío.
y deja el pelo precioso y hace los rulos, hace todo, pero lastima mucho menos el pelo porque no maneja calor. Exactamente. O sea, básicamente es lo mismo usar secador que plancha, o la plancha sin duda alguna maltrata más. No, es lo mismo, es lo mismo. Las dos generan calor, sí. La secadora es meter aire, la plancha lo que hace es que lo puede quemar y lo puede trozar las puntas por el calor. Entonces, claro, por eso podemos pensar que la plancha puede maltratarnos más las puntas. Y es real. La plancha maltrata más las puntas, la secadora mete el aire y lo hace más opaco y lastimado. O sea, lastiman en diferente forma el pelo. Pero a fin de cuentas, las dos lastiman el cabello. Las dos lastiman. Mientras más tratamientos se hagan en el pelo, que la queratina, que el Brazilian no sé qué, todo eso va lastimando las fibras del pelo y lo troza y lo rompe. Entonces la principal queja que nos llega con los pacientes es que me dicen, doctor, el pelo no me crece. Claro. El pelo no crece porque está roto. Y generalmente el pelo está roto por todos estos tratamientos. Entonces, y con respecto a la queratina, o sea, los tratamientos estos de cirugía capilar, queratina, ¿eso está bien para el cabello? Lo lastima. Entonces yo lo que recomiendo es que lo hagan lo menos posible. O sea, digo, si tienen un evento y quieren un tiempo al asearse el pelo, hacerse la queratina, está bien, pero que no lo hagan muy seguido. Tengo pacientes que ya se hacen queratina cada ratito y eso su pelo está lastimado horrible. Sobre todo las pacientes que son rizadas y quieren verse lacias, o los alaciados también. Los alaciados tienen las sustancias que alacian el pelo, todos tienen un componente que se llama formaldehído. El formaldehído, chicos, sí se ha asociado ya en ciertos casos a cáncer de mama. Entonces, sí es cierto que hay químicos de los productos que se han asociado a cáncer. Entonces, sobre todo lo más registrado es los alaciadores. ¿Sale? Es el número 1. Sí. Lo que tenga formaldehído. El formaldehído es el componente que más alacia el pelo y lo que más se ha asociado a cáncer de mama. Entonces, sí está ya eso demostrado. Entonces, tampoco lo hagan muy seguido. O sea, el chiste es sí cuidar el pelo, lo tengan bonito, etcétera, pero no abusar. Ok, ¿sí? Y con respecto al champú, los champús que son completamente naturales, que no tienen nada de sulfatos, ¿eso está bien para el cabello o no? Porque, o sea, si no te limpian ni un poquito... Es lo que pasa. Están bien para que esté bonito, para que lo maltrate menos, pero no limpian. Entonces yo lo que les aconsejo es, si van a usar un shampoo natural, una vez a la semana usen un shampoo con sulfatos. O sea, combínenlos. O sea, sí necesitan usar cierto sulfato por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana. Sí, porque esos shampoos naturales no limpian bien y el pelo se queda con todos los residuos. Finalmente los sulfatos por eso se usaban o se usan, porque tienen una función. Entonces lo que hago es o shampoos con sulfatos muy bajos, así se llaman, bajos en sulfatos, o shampoos naturales y que una vez a la semana o dos usen un sulfato. Shampoo con sulfato para limpiar bien. Doctor, vi una pregunta por aquí que me pareció súper interesante y de hecho yo la tenía aquí anotada. ¿Qué influencia tiene, o sea, qué incidencia puede haber entre la caída del cabello y ahorita con el COVID? O sea, sé que se ha vinculado, pero no sé si es realmente por el virus en sí mismo o por el estrés que provoca el virus. Es por las dos cosas. Eso lo estamos viendo muchísimo. Diario me llegan pacientes. El término se llama efluvio telógeno y es una caída masiva del pelo por un factor estresante en el cuerpo. ¿Qué significa un factor estresante? Puede ser el mismo estrés que estamos viviendo, el puro estrés de la pandemia, el puro estrés de que el negocio no está funcionando, de que mi mamá se enfermó, etcétera. O puede ser el mismo infección del COVID hace un estrés tan importante en el cuerpo que hace que se caiga. Entonces, los dos factores que me preguntas tiran el pelo. Tanto la misma infección de COVID como el estrés. ¿Y cómo tratar este tipo de situaciones donde se cae el cabello masivamente? Bueno, mira, realmente es un padecimiento que se cura solo. El efluvio tarda 6 meses y resuelve solo.
Si realmente no puedes ir a un doctor, no puedes pagar una consulta, lo que sea, que sepas tranquilamente que se va a resolver solo, que tarda entre 3 y 6 meses en resolver y que solito se quita. Pero hay gente que se pone muy nerviosa y que realmente le preocupa mucho. Tienen que ir a consulta con un dermatólogo que les va a mandar ciertos suplementos vitamínicos o que les va a mandar algunas lociones capilares que van a hacer que el padecimiento se acorte más rápido y el efluvio dure menos. Y continuando con la caída del cabello, doctor, aparte de las razones androgenéticas, que, o sea, ya es meramente genético cuando a la gente se le cae por completo el cabello, cuando son por estrés, hormonas, o sea, ¿qué situaciones pueden llevar a una persona a que se le caiga muchísimo el cabello y con qué productos pudiera sugerir para estas situaciones? Bueno, las principales causas de esta caída masiva, que como tú dices, no es androgenético, o sea, no es genético, son infecciones de la que sea, como el COVID, una infección muy fuerte gastrointestinal, una infección fuertísima en los riñones, infecciones, uso de medicamentos. Hay muchos medicamentos que desde que los empiezan a usar empiezan a tirar el pelo. ¿Cómo cuáles pueden influir? O sea, pueden ser antibióticos o cualquiera. Sí, pueden ser algunos antibióticos, medicinas para la tiroides, medicinas para la presión arterial, medicinas para la diabetes. Son de los más, los anticoagulantes, cuando usamos, son de los más que causan esta caída. Entonces, son por grupos de medicamentos, todos estos pueden causar una caída. Luego, el puro estrés puede causar caída, estrés de cualquier tipo. La muerte de un familiar puede causar tanto estrés que se caiga el pelo. El más común y el más frecuente es el embarazo y el posparto. En el posparto empieza a caerse el pelo como loco, es por el estrés que genera el embarazo en el cuerpo. Ese es el más común. Cualquier otra causa hormonal, uso de anticonceptivos, también puede tirar el pelo. Hay algunos medicamentos psiquiátricos que también pueden causar que se caiga el pelo. Y hay una lista inmensa. Puedo estar aquí diciéndoles listas y listas de causas que hacen que se caiga el pelo. ¿Y qué productos pudiéramos usar en esos casos? ¿O bueno, qué medidas podríamos tomar para frenar un poco esa caída? Primero es detectar la causa. Si es un medicamento hay que suspenderlo, porque si no nunca se va a dejar de caer. Si es el posparto, se va a dejar de caer solo. Si es estrés, entonces lo que hay que hacer es encontrar la causa y tratarla. Entonces, lo que hacemos es dar suplementos alimenticios, suplementos vitamínicos. Vitaminas que hagan que, por ejemplo, utilizamos a veces la biotina, utilizamos otros suplementos como el hierro, la vitamina D, son los que más uso. Más que biotina, lo que yo más uso para que se les deje caer el pelo es vitamina D, hierro, zinc, son de los principales suplementos orales que utilizo para que se les deje caer el pelo. ¿Y el colágeno influye también, tomado? El colágeno no es de los principales, o sea, no va a hacer que te deje caer el pelo. El colágeno lo que hace es que tengas la piel más bonita mientras lo tomas, o el pelo más bonito, pero no va a hacer que se deje de caer. ¿Sale? Ok, perfecto. Entonces, pero sobre todo esas, vitamina D, hierro y zinc, serían como los principales que mando. Suplementos alimenticios. Y para que crezca, o sea, esas personas que de repente, mira, ya tengo muy poquito, quiero que me crezca. Ahí lo que usamos es minoxidil. El minoxidil, que es la solución más común. Hay muchas marcas, lo venden hasta en Walgreens, en CVS, en cualquier lado, lociones de minoxidil. El minoxidil hace un factor, son factores de crecimiento y nutren al pelo para que crezca el pelo y se haga más fuerte. Yo lo usé el año pasado, doctor, porque pasé por la misma situación pandemia, creo que fue algo bien común. Pasé por episodios de ansiedad en los cuales se me cayó muchísimo el cabello. Una amiga me dijo del minoxidil. No lo apliqué por mucho tiempo como para hacer que me crezca el cabello, pues porque tampoco era que tenía lugares donde estaba calva ni nada por el estilo, pero sí se me había quedado muy, muy poquito. Entonces yo lo empecé a usar como un día sí, un día no, en conjunto con vitamina D, biotín, colágeno, magnesio y zinc, fue lo que tomé.
Y bueno, por supuesto, no aplicar calor en mi cabello y todo eso. Y ahí siento que me paró la caída. No, no lo utilicé como para estimular el crecimiento, Ok. pero sí me frenó la caída de forma inmediata. Exactamente, sí. Lo que pasa es que el minoxidil es una cosa que prolonga la fase anágena del pelo. Y la fase anágena, como esto se llama fluvio telógeno, hay muchos pelos en telógeno y los queremos pasar a anágenos, que son los sanos. Entonces, eso hace el minoxidil. Pasa los telógenos a anágeno y hace que se caigan menos. Entonces, por eso el minoxidil es muy buen ingrediente. ¿Y qué tanto te puede perjudicar? Por ejemplo, yo nunca paré de pintarme el cabello, la verdad. Pero ¿qué tanto, qué tan dañino puede ser para el cuero cabelludo el tinte? ¿Cada cuánto deberíamos usarlo? Eso también va a depender de cada persona. O sea, si hay personas que a las 2 semanas ya tienen canas. Entonces, sí va a depender de cada persona. Los tintes lo que hacen lo mismo. No es que hagan que se caiga más el pelo. Hace que se maltrate, que se lastime, que la cutícula se rompa, que tengan más orzuelo, que el pelo esté más lastimado. Pero como tal no causan que se caiga. Lo que sí es muy importante es revisar siempre la piel cabelluda, que no queden residuos de tinte en la cabeza, porque el químico del residuo del tinte sí puede lastimar el folículo. Entonces, yo generalmente mandamos tintes menos agresivos. Entonces, en pacientes que están perdiendo el pelo principalmente. Claro. Utilizamos una línea de L'Oreal que se llama Inoa de L'Oreal, que tiene mucho menos amoníaco y es mucho menos agresiva. O hay otra que se llama Fito, hay otra francesa que se llama Lasartic. Entonces, todas estas líneas las usamos para hacer tintes menos agresivos, pero lo que hacen los tintes principalmente es o irritar la piel cabelluda o romper el tallo para que el pelo se lastime y no crezca. Y cómo, o sea, yo quisiera saber si el pelo, o sea, la salud del pelo aquí, lo que ya está fuera del cuero cabelludo, Los tallos. ¿se puede reparar cuando está Sí. maltratado? Sí, sí se puede reparar, pero tarda muchísimo. Hay que tener una paciencia tremenda. Lo que hay que hacer para repararlo es volver a dar nutrientes, volver a dar zinc, hierro, vitamina D, que nutran el pelo desde la raíz. Y 2, estar usando acondicionadores y mascarillas. Todo el tiempo mascarillas reparadoras y mascarillas hidratantes para que el tallo y la cutícula vayan sanando poco a poco, pero es muy lento, pero sí se puede sanar. Entonces, básicamente con acondicionadores, con mascarillas y con o aceites en las puntas y con suplementos alimenticios que lo nutran más. ¿Qué aceites recomienda usted que crea que sean mejores para el cabello? Pues me gusta mucho uno de esta marca francesa que se llama Lasartic, que me gusta mucho la marca Moroccan Oil. Es muy buena esa. Muy buena. Me gusta mucho una línea que se llama Kerastase Architecture. Es la línea reparadora de Kerastase. Entonces, Kerastase La azul, la que como azul verde, algo así. Es como azul verde. Esa me encanta, los repara muy bien, tanto el shampoo como la mascarilla, como el aceite. Esas líneas son las que más uso, Kerastase Architecture o Moroccan Oil o Lasartic. Son las que más utilizamos. ¿Y de los aceites naturales? Por ejemplo, yo utilizo el de argán. Sí, muy bueno. El aceite de argán es muy bueno para reparar puntas, también me gusta mucho. Y el de coco, que todo el mundo lo usa. Sí, porque es grasa. Finalmente la grasa los va a ayudar a reparar puntas, entonces también funciona. Hay mascarillas hidratantes como la Mucota, que es muy famosa, que les gusta mucho. Olaplex también tiene buenas mascarillas. O sea, hay varias líneas que me gustan mucho para reparar el pelo. Eso fue otra cosa de las que me preguntaron más frecuente. ¿Qué tan bueno puede ser Olaplex si realmente repara el cabello? Fíjate que lo hemos probado, de todas las que te comenté, es de las que menos me gusta. Creo que me gusta más Moroccan Oil y Kerastase, pero también repara. Sí repara el pelo, es de las más comerciales y más usadas, sí. Y para la caspa, doctor, ¿cuándo? O sea, que esa fue otra de las que me preguntaron mucho aquí cuando les dejé las preguntas. ¿Por qué sale la caspa y cómo tratarla? Bueno, aparte obviamente acudiendo a un especialista en este caso. Claro. Primero hay que explicar muy bien que la caspa no se cura, nunca. Eso hay que entenderlo. La caspa se controla. ¿Por qué? Porque es un tipo de piel cabelluda que se irrita mucho
por sus propios ácidos grasos. Entonces, el 50% de la población mundial tiene caspa. La caspa no se cura, se controla. Entonces, va a haber momentos en que esté muy bien, va a haber momentos en que salga más, momentos en que esté muy bien, momentos en que salga más. Y hay gente que se le controla muy bien. Por ejemplo, a mí solo una vez me dio así como sentía caspa y sentía muy grasoso el pelo y luego se me quitó y nunca más me ha vuelto a dar. La caspa se prende por ciertos factores como clima. El clima es muy importante, dónde viven, etcétera. La caspa se prende por el estrés, también es bien importante, el estrés la prende. Por no lavar la cabeza empeora la caspa. Entonces la caspa hay que controlarla, pero saber que no se va a curar. Utilizamos shampoos antiseborreicos. Entonces la caspa se empieza a tratar desde shampoos, cualquier shampoo antiseborreico, anticaspa que tenga piritonato de zinc, que tenga alquitrán de hulla, que tengan, ayudan mucho. A veces cuando la caspa es muy fuerte utilizamos corticosteroides. Si usamos un poco de cortisona, ya sea en crema o en loción, cuando la caspa llega a ser muy muy fuerte y los controla. Y a veces hasta damos medicamentos tomados para la caspa en casos gravísimos. ¿Sale? Entonces la caspa es importante entender que no se cura, pero se controla. Y eso es lo que hay que trabajar con la caspa. Doctor, y última pregunta porque entiendo que tiene ahorita un compromiso importante. No, dime que ¿En qué momento tenemos, o sea, qué síntomas podemos sentir que te digan y te alarmen, mira, tienes que ir al dermatólogo con el cuero cabelludo? Pues principalmente es datos de caspa, o sea, que estén tirando polvito blanco por todos lados, o que tengan mucho ardor o comezón en la piel cabelluda. Eso también es importante porque la caspa da síntomas en general. O que tengan zonas de alopecia. Alopecia es la pérdida de pelo, que tengan hoyos, que estén perdiendo o las entradas más fuertes, la coronilla, o que se les esté cayendo muchísimo el pelo por todos lados y llevan unos meses que se cae, se cae, se cae y no lo pueden controlar. Todas esas son indicaciones para ir a un dermatólogo especialista en pelo, que somos los tricólogos. Todos los dermatólogos saben de pelo, pero sí hay especialistas que son tricólogos, que tienen mucho más experiencia en el pelo. Entonces, todos los datos de Alerman es caspa, inflamación, comezón, ardor y caída de pelo o huecos en el pelo, ¿no? Que de pronto empiecen a ver ya su piel cabelluda, que antes no se veía, quiere decir que están perdiendo pelo. Ahí en ese momento sí es, mira, anda al dermatólogo. Exactamente. Ay, doctor, me encantó haber compartido este momento que lo haya compartido con nosotros. No, al contrario. Quisiera que se repita. Claro, yo encantado. ¿No tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Yo tengo aquí varias. Si le saco aquí todas las que tengo. ¿Cómo identificar? Esta me la preguntaron bastante. ¿Cómo identificar una dermatitis? Con comezón, ardor y que se ponga la piel cabelluda roja. Entonces, si tienen comezón, ardor y que la cabeza se ponga roja y da comezón, eso es una dermatitis. ¿Y qué productos recomienda, por ejemplo, champús comerciales de venta de farmacia que sean los mejores para la salud del cuero cabelludo? Pues mira, de verdad para un cuero cabelludo sano pueden usar lo más neutro. O sea, un shampoo para bebé es maravilloso. Un shampoo para bebé Johnson & Menem cae perfecto a la piel cabelluda. Y otros shampoos va a depender de su tipo de piel cabelluda, si es grasa o es seca. Es que eso depende mucho por el shampoo que van a usar, ¿no? Entonces, les digo, si es un shampoo maltratado, pues un shampoo reparador, como los que les dije, Kerastase, Moroccan Oil, etcétera, etcétera. También Kerastase tiene una línea muy buena nutritiva para el pelo, si lo sienten desnutrido, si lo sienten opaco y seco. La línea nutritiva de Kerastase también es muy buena. Otras líneas, pues hay shampoos muy, muy buenos. O sea, la verdad es que de los shampoos, pero os digo, puede ser desde un shampoo neutro, un shampoo totalmente neutro, que es una maravilla. La Roche-Posay tiene buen shampoo, que es el Kerium, y hay otras marcas, ¿no? O sea, hay varios shampoos de ese, hay uno que se llama Revita, hay uno que se llama Dandrene, Head and Shoulders, que es muy comercial, es un buen producto para la caspa. Es un shampoo que tiene piritonate de zinc y cualquiera de las presentaciones de Head and Shoulders
va a ayudar a controlar la caspa. Entonces me gusta mucho el Head and Shoulders. Pantene me gusta solamente en gente con piel cabelluda muy seca, porque tiene muchas vitaminas. Entonces, si el Pantene lo usamos, por ejemplo, en gente con piel cabelluda grasa, les van a salir granitos, acné. Ah, sí, a mí me ha pasado. Entonces, el Sale Pantene es como más... aquí. Claro, claro, porque tiene muchas vitaminas y eso hace que salga granitos alrededor del pelo. Entonces, hay shampoos, sobre todo los cremosos como Pantene o Sedal, que solo los recomiendo en piel cabelluda muy reseca o muy maltratada. ¿Y cuáles serían los pasos que deberíamos seguir cuando nos lavamos el cabello? Yo, por ejemplo, me he hecho como, no sé, como 5 o 6 pasos, pero sé que no es lo regular. ¿Qué sería como lo mejor entre champú, mascarilla, acondicionador? ¿Cuáles serían los pasos ideales? Bueno, el shampoo, lo más importante es que va en la cabeza, en la piel cabelluda. Eso es lo que hay que limpiar. La cabeza es lo más importante, donde el shampoo va a limpiar los residuos y la grasa, etc. Pues cuando usamos shampoos medicados, por ejemplo, para caspa, es primero el shampoo medicado, lo dejan actuar 5 minutos y lo enjuagan. Después el shampoo reparador, por ejemplo, Kerastase o el shampoo para bebé, el que quieran, que lo vuelven a poner en la piel cabelluda y lo usan ya en todo el pelo, ese sí. Y después va el acondicionador o la mascarilla. El acondicionador diario lo dejan actuar 5 minutos y enjuagan, o la mascarilla que la dejan 20 minutos y la enjuagan. ¿Sale? Entonces la mascarilla la recomiendo 1 o 2 veces por semana, el acondicionador y el shampoo diario. ¿Y se pueden aplicar desde la raíz el acondicionador? Sí, sí se puede aplicar en la raíz, eso es un mito de que lo tira más y no sé qué. Sí se puede aplicar acondicionador desde la raíz. Y las cremas para peinar están bien. Yo, por ejemplo, uso muchísimas cremas para peinar, que sí, con protector de calor. Siempre me hidrato muchísimo el cabello después de la ducha. Importante. Sí, hubo un tiempo que todo el mundo le decía, no uses acondicionador porque el pelo se cae más. Es totalmente un mito. Las cremas para peinar, el acondicionador son necesarios. De hecho, yo diario me pongo crema para peinar para que mi cutícula del pelo esté mejor, más sana, etcétera. Pues yo sí recomiendo mucho las cremas para peinar, los protectores de calor, sí recomiendo acondicionador, mascarillas, etcétera. Sí se recomienda para reparar la cutícula del pelo y sobre todo si está maltratado o roto. Sí, yo no puedo vivir, por ejemplo, yo uso una que desde los años mi mamá la usaba y yo la probé, que es Salerm, el Saler 21, y ese, o sea, de todas las cremas para peinar, he probado muchísimas marcas, esa me parece excelente. Sí, excelente. Yo la que uso y se las recomiendo muchísimo es Moroccan Oil. De verdad que esa marca es buenísima. Buenísima, buenísima. No me deja nada, no me saca granos, no me deja nada grasoso el pelo, se acomoda súper bien. Me ha encantado. Y de las marcas económicas, porque estamos hablando de marcas de alta gama. Exacto. De las marcas económicas de farmacia como, bueno, ya dijo que es Head and Shoulders, pero por ejemplo para hidratantes, para mascarillas. Ah, pues hay muchas muy buenas. Hay unas de Garnier muy buenas que me han gustado bastante. De Garnier tiene buenas mascarillas. Les digo, hay mascarillas buenas también de Pantene. Hay mascarillas buenas de Fructis, también es una buena línea de Garnier. Entonces la verdad sí hay productos comerciales que tienen buenas mascarillas. Y el champú, la cebolla morada en el champú. Yo tengo una macerando para probarla, doctor, pero ¿eso realmente funciona o no funciona? ¿Pero para qué funcionaría? ¿Para que crezca más? Para el crecimiento del cabello. Mira, es chistoso, pero sí hay productos para el pelo que contienen esencias de ajo, de cebolla. Por eso se crearon estas mitos, ¿no? O famas de la cebolla y eso. Porque sí es cierto que hay derivados del ajo y la cebolla, por ejemplo, una que se llama quercetina, que es derivado del ajo, que sí ayuda un poco al crecimiento del pelo, por como efecto antiinflamatorio. Pero así que digas un estudio serio de la cebolla, no la hay. O sea, yo como médico no la puedo recomendar. Sí, obvio, pero eso es un mito cultural de hace demasiado tiempo. No, mitos hay todos los que quieras, de mitos. Muchísimo. Pero, por ejemplo, a mí me cae súper bien. Yo soy muy, o sea,
como que no estigmatizo ninguna de las dos. A mí me gusta mucho combinar los aceites, las mascarillas con buenos productos. O sea, Sí, siento claro. que la unión de los dos hace que, bueno, a mí me ha funcionado. Sí, La leche, por ejemplo, cuando yo me coloco simplemente leche antes de bañarme, yo siento que le da como un extra de hidratación a mi cabello. No lo hago siempre, por ejemplo, esto de la leche, pero sí siempre como que me estoy variando. Antes de bañarme, cada vez que me voy a lavar el cabello, me agrego algo, bien sea un poquito de más del aceite de argán, un poquito de más del aceite de coco, leche, miel. Eso está bien. finalmente sí, o sea, realmente lo que van a hacer es reparar, o sea, tienen propiedades reparadoras. Yo soy más partidario de productos más de Claro, mascarillas o que estén hechas ideal para el pelo que usar productos naturales, pero los productos naturales tampoco le van a hacer daño, exacto. ¿no? O Pero sea, sí, creo que de repente por lo menos a mí me ha funcionado eso y hay personas que le funcionan más de un lado que de exacto, otro. sí, no le veo mayor problema, ¿eh? O sea, te digo, yo O como sea, médico como no que le... la combinación de los dos Sí, puede te digo, funcionarle a ciertas personas. como tricólogo no le voy a recomendar a un paciente ponte leche, Obvio, exacto, obvio. pero no le veo contra, o sea, finalmente es tratar más, el problema es más en la cuero cabelludo, cuando tratas más las fibras capilares y los tallos pilosos, es más fácil usar estas cosas, ¿no? Claro, pero directamente con el cuero cabelludo, sí o sí, yo siento que hay que utilizar buenos productos. Y algo que supe hace poco y que realmente me funcionó, tengo como aplicándolo unos 2 meses, es mascarillas. Vi que L'Oreal sacó una morada que son detox de cuero Sí. cabelludo. Me pareció Esa, es- increíble. esa está muy buena, esa de L'Oreal. La verdad es que L'Oreal tiene unos productos espectaculares de pelo, ¿no? O sea, sí, esa mascarilla detox también la he probado y está buenísima. Está súper buena porque sí siento que hasta brillo le da al cabello. O sea, es como si destapara y me crece más rápido o sea, sí siento como que sale un punto más rápido de cabello cuando la uso. Sí, sí puede ser por la nutrición. Sí, a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Los Sí. productos de L'Oreal también son súper buenos. Bueno, muchísimas gracias, No, hombre, doctor, por querida, haber estado fue un aquí. placer. Espero que hagamos pronto otra y para que me vayan juntando otras dudas y lo que se les ofrezca, ¿sale? Buenísimo, espero verlo pronto otra vez por aquí. Que tenga feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias por todo. Bye, bye. Chao. Bye. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron acá. Los quiero muchísimo. Espero que esto se repita. Bye.